Buenas. Maestro, ¿Cómo estás? le deseo el mejor de los... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos. Había una charla de videojuegos a la misma hora y hay una regla de las conferencias que si hay una charla de videojuegos se lleva todo el público. Pero veo que ya tengo bastante gente, así que muchísimas gracias. Segundo, agradecer a la organización por la invitación. La verdad estoy muy contento de poder dar una charla acá. Y bueno, tercero me presento. Mi nombre es Damián Ciré. Capaz se dan cuenta por el acento que soy de Uruguay. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo funcionan los navegadores por dentro. Los navegadores son una cosa gigantesca. Y tenemos como muchísimas, como estamos viendo ahí, flujos de trabajo distintos. Así que elegí 5 flujos particulares a tratar. Vamos a iniciar hablando un poco del flujo principal del navegador. Vayan pensando en sus cabezas cuál es. Probablemente lo saquen bastante fácil. Después vamos a estar hablando acerca de cómo se comunica el navegador con la red. Cómo se comunica el navegador con el servidor. Y entender un poco ese proceso. Después que entendamos ese proceso, ver cómo el navegador recupera las páginas web, los recursos que necesitan, vamos a pasar a lo tercero, que es, ok, obtiene un recurso. ¿Cómo lo muestra en pantalla? ¿Qué estructura de datos usa internamente para hacer eso? ¿Cómo está codificado y cuáles son los algoritmos? Como punto 4 es el clásico, bueno, después que entendemos cómo funciona, vamos a entender cómo lo hace más performante. Algunos truquitos de optimización que utiliza. Y por último vamos a darles un tema secreto, que de secreto ya no tiene nada, porque ahí dice viewport, pero es básicamente cómo mediante etiquetas HTML nosotros podemos modificar el funcionamiento por defecto del navegador. Así que arranquemos. Bien, para empezar, antes de venir yo y darles como toda una presentación súper teórica, está bueno que empecemos a razonar nosotros y ir descubriendo las cosas. Muchas veces para nosotros el navegador es una caja negra que está ahí, existe, la usamos día a día y nos olvidamos que en realidad no es más que una aplicación desarrollada por otros desarrolladores. Esos desarrolladores se enfrentaron a problemas, hicieron workarounds, aplicaron patrones de diseño, algoritmos que ya existen. Entonces nosotros podemos usar el conocimiento que ya tenemos para descubrir cómo funciona el navegador y cómo está construido. Arranquemos. ¿Qué es lo primero que vemos ahí? Miremos ese navegador. Es un navegador que me trae muchos recuerdos de mi infancia. Básicamente tenemos botones. Botones que nosotros podemos tocar y el navegador en consecuencia va a tener que saber manejar. Cuando tocamos página de inicio, él va a tener que saber que nos va a mandar a la página de inicio. Cuando tocamos algún archivo de marcadores, nos va a tener que mandar a ese archivo de marcadores. Entonces, por lo que conocemos de buenas prácticas de desarrollo de arquitectura, sabemos que va a haber una capa que va a ser la User Interface. Esa capa se va a encargar de todo lo relacionado con el usuario. Así como cuando nosotros programamos, hacemos esa capa, ellos también lo hicieron para el navegador. Y después hay una cosa muy particular, que es esta parte en blanca, donde transcurre todo el flujo principal del navegador. Así que empecemos a razonar. ¿Qué se puede ver en esa parte en blanca? Bueno, imágenes, HTML, las páginas que cargamos. Entonces, nosotros entramos a una página y la vemos ahí. Pero no solamente se pueden ver páginas, también se pueden ver PDFs. PDFs. Digo, yo hoy en día no tengo un lector de PDF, perdonado, no lo pago, pero lo arrastro el PDF y lo veo directamente en el navegador. Y lo mismo con las imágenes. A veces se pueden arrastrar al navegador o él las puede procesar. Entonces, básicamente, esa es la función principal del navegador. Obtener un recurso y mostrarlo, representarlo en pantalla, para que el usuario pueda interactuar con él. Teniendo en claro esto, que todo se trata de obtener recursos y mostrárselos, disponibilizárselos al usuario, vamos a continuar. ¿Cómo se da esa comunicación? Bueno, el navegador va a tener que ir a buscar el recurso que nosotros queremos a algún lado. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos normalmente? Bueno, mediante una URI. Acá tenemos una URI bastante sencilla, example.com. URI es básicamente un identificador. O sea, vos tenés un conjunto de recursos y le asignás un identificador. Ese identificador cumple que es Uniform Resource Identifier, por si a alguno le interesa. Básicamente es esto de acá. La URI, cuando tenemos una URI, la podemos separar en 2 partes. La primera parte es el esquema, que básicamente te va a definir cómo tenés que interpretar la parte restante. En este caso, además de ser un esquema, es un protocolo que dice, mira, cuando vayas a buscar este recurso... Ok, ahí estaba hablando y pensé que me hablaba a mí. Cuando vayas a buscar este recurso,
hacelo mediante el protocolo HTTP. ¿Sí? En este caso tiene una S además, que es la S de seguro. ¿A dónde lo vas a ir a buscar? ¿No? ¿Sí? Pues ya sabemos cómo tenemos que irlo a buscar, pero ¿a dónde? Bueno, a un host. Los servidores en Internet se manejan mediante las IP. O sea, una forma de identificar un servidor en Internet es mediante una IP. Entonces, vos tenés la IP del servidor. Y el host lo que hace es darle un nombre al servidor. Vos decís, mira, identifico este servidor de esta forma. Más que un servidor, muchas veces puede ser otro tipo de recurso, de los que vamos a hablar más adelante. Así que vamos a quedarnos con esa definición. El host, básicamente, es el nombre del recurso que vas a requerir. Ahora viene una cosa bastante interesante. En Internet, cuando querés obtener un recurso, lo vas a tener que hacer mediante la dirección de IP. Y acá estamos hablando de host, de letras. Entonces, la realidad es que Internet no entiende esto. Como tal, cuando vos en la red querés obtener un recurso, tenés que tener una IP. Pero al navegador le pasamos host. ¿Qué hacemos acá? Bueno, el navegador traduce. Hay un proceso que se llama DNS lookup, que es, mira, tengo este host y acá tengo la IP asociada. Entonces, cuando nosotros colocamos un host dado, por ejemplo, Instagram.com, el navegador utiliza el proceso llamado DNS lookup y traduce ese host a un IP. O sea, tiene como un registro de host IP, y ahí lo traduce. ¿Qué sucede? Ese registro puede estar adentro del navegador, en una cosa que se llama caché de DNS. Esto es re importante porque muchas veces tenemos problemas con el DNS y tiramos un comando que es DNS flush y esperamos que se resuelvan las cosas y no se resuelven. Ahora vamos a entender por qué. Entonces, el navegador tiene un caché de DNS, que es como vamos a pensarlo en este momento como la asociación del host con la IP. El navegador dice, mira, ¿tengo la IP asociada a este host? No, no lo tengo. Ok, la voy a buscar al sistema operativo. Se la pide al sistema operativo. El sistema operativo dice, me están pidiendo la IP asociada a este host. ¿La tengo o no la tengo? Si la tengo, la devuelvo. Si no la tengo, el sistema operativo va a pedirla más arriba. Ese más arriba puede ser tu router. Si el router algunos routers tienen caché de DNS, otros no. Entonces, si no la tiene el router, va hasta el encargado de la compañía que tenés contratada. Eso va a variar dependiendo. Y así se va subiendo. Piénsenlo como que tenés más y más y más. En algún momento esa asociación se encuentra, o si no existe, ¿no? Y se devuelve. Y ahí el navegador lo que hace es guardarla en su caché. Por eso es re importante que aprendamos a... Bueno, como borramos el caché, hay muchos niveles de caché. Está el navegador, el sistema operativo y demás. Y ustedes estarán preguntando, vivimos en la época del minimalismo, ¿por qué tenemos toda esta tranza de hacer una traducción y no usamos directamente la IP? Bueno, es mucho más fácil recordar lo que son los nombres, por ejemplo, example.com, instagram.com, que recordar las IP. Después lo otro que te puede pasar es que si yo te paso la IP de una página que yo tengo alojada y vos entrás, y después la cambio, te tengo que avisar cuál es la nueva. Y es un problema bastante grande. Y por último, hay una táctica que cuando la quisimos usar en mi trabajo, medio que nos dio mucho problema de caché, pero hay gente que la usa, que es básicamente cambiar dinámicamente la IP que vos devolvés. O sea, vos haces una solicitud para decir, mira, quiero que me devuelvas la IP asociada a este host. Y lo que pasa es que vos medís qué tan ocupados están tus servidores y devolvés la IP del servidor que está menos ocupado, digamos. O sea, que tiene más recursos disponibles. La quisimos implementar, tuvimos mucho problema con la invalidación del caché y la descartamos, pero está bueno contarla. Entonces, nada, después el navegador establece la conexión con el server, está todo ok. A veces los pasos de conexión, depende del protocolo que estemos usando, pueden variar, pero es básicamente, hola, ¿me quiero conectar? Sí, claro, o los pasos que haya en el medio. Y después el navegador va a buscar el recurso. Todo esto que hablamos anteriormente se sucede en una capa que se llama networking. Y con esto ya tenemos como dos capas del navegador, que son networking y user interface. Y ahora viene la que más código tiene, digamos, que es, bueno, una vez el navegador obtiene el recurso, ¿qué hace con él? Acá hay una capa mágica que se llama Rendering Engine, que es la que se encarga de todo esto. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Bien, básicamente el navegador recibe un recurso y esta capa se va a encargar de interpretarlo y mostrarlo en pantalla. Pensemos algo así. El navegador manda recurso, pasan cosas, hay paquetes de red en el medio que se rearman a nivel de aplicación y terminan siendo chunks. Esos son detalles menores. Lo importante acá es que Rendering Engine
termina recibiendo el recurso aparte. ¿Sí? El rendering engine adentro del browser termina recibiendo los recursos aparte. Ponen, tenés esto, primero recibe esto, después recibe esto y después recibe esto. ¿Ok? ¿Qué sucede? Acá les empiezo a mostrar un diagrama. A medida que el rendering engine va recibiendo el código HTML, existe una cosa llamada HTML parser que lo empieza a parsear. ¿Sí? Ese HTML parser empieza a procesar el HTML, pim, 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 y va construyendo al mismo tiempo una cosa que se llama el DOM tree. El DOM tree es básicamente esto que vemos acá. Lee este recurso y va construyendo el asociado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este DOM tree que estamos viendo acá es como la primera parte. La primera parte se llama DOM parser. ¿Sí? Es como un paso previo que después se convierte en otra cosa que vamos a ver ahora. Entonces tenemos este DOM parser, vamos a llamarlo así, que va construyendo a medida que el HTML va pasando. O sea, como ven, es bastante sencillo de construir. Mirá, tenés la base, el HTML, y vas construyendo los hijos. Tenés la parte del encabezado, tenés el título, tenés el body. Después, cuando recibís el resto, ok, tenés como hijo del body un div y tenés un elemento P, y ahí lo vas construyendo. Ahora, esto se toma y se convierte en esto, en el DOM tree como tal. ¿Sí? Lo anterior vamos a llamarle DOM parser, que es como una parte previa, y a esto vamos a llamarle DOM tree. Entonces tenemos esto. Esto básicamente es una interfaz que está definida por la W3C, que básicamente es como, mira, cada elemento de HTML va a tener su correspondiente interfaz. ¿Sí? Como ven, terminan todas en element y empiezan con HTML. El body es HTML body element. El párrafo es tipo HTML párrafo. Ahí está, gracias. Párrafo element. Y así sucesivamente. Obviamente hay muchísimos, no los voy a poner todo, pero la construcción es algo así. Tipo, vas construyendo un árbol asociado a los elementos. Es el clásico de que cuando ponemos document.getElementById, bueno, es como esa representación que tenemos de la página en JavaScript. Y acá tenemos, bueno, así como tenemos el DOM, Document Object Model, tenemos uno para CSS, CSS Object Model. Como pueden ver ahí abajo en el diagramita, es algo así. Tenés la hoja de estilo, tenés el parser, CSS parser, que como se imaginarán empieza a parsear toda la hoja de estilo, y después tenés las reglas de estilo que van siendo algo así. Tenés como base del árbol el CSS, la hoja de estilo. Como hijos tenés las reglas. En este caso tenés una regla que te dice, mira, para el error, ponele color red. ¿Sí? Es básicamente eso. Es como que le tenemos que abrir la cabeza y pensarlo así. Es un árbol, una estructura de datos, donde convertimos lo que tenemos actualmente en una estructura de datos. Hay un gran problema con esto. Para muchos va a ser fácil, para otros les va a costar como un poco entender el concepto, pero es básicamente esto. A medida que nosotros vamos renderizando las cosas, vamos necesitando recursos. Recursos que tenemos que ir a buscar. Entonces, al principio, cuando se estaban programando los navegadores, había un problema, que era, bueno, mirá, estoy parseando el HTML y necesito ejecutar un código script. Entonces lo tengo que ir a buscar. El navegador lo iba a buscar y quedaba como detenida la interfaz de usuario. En muchas páginas y tecnologías viejas nos pasaba eso. Entonces, claro, ahí teníamos lo que se llama una tarea bloqueante, que nos bloquea el flujo principal. Y ahí me dirán, si nos bloquea el flujo principal, ¿qué hacemos? Y bueno, tratar de que eso no se haga en el flujo principal. Para eso se empezaron a desarrollar los hilos de trabajo, que ya estaban desarrollados, ya existía el concepto, pero nada más se aplicó acá, que es básicamente, ok, esto me está bloqueando el hilo principal. Perfecto, agarro y lo mando para otro hilo. Y ya estamos prontos. ¿Qué cosas se pueden mandar para otro hilo, no? Las cosas que no tienen tanta dependencia. Por ejemplo, la carga de recursos. O sea, si vos sabés que vas a necesitar esos recursos y son requests independientes para obtenerlo, perfecto, los mandás todos en otro hilo. Después, el procesamiento de imagen para otro hilo. El análisis de los datos para otro hilo. Si lo quieren ver de cierta forma, es bastante parecido a, mirá, tengo dos funciones independientes y hago algo con el resultado de esas dos funciones. La ejecución puede ser independiente y después esperás a que ambas terminen en paralelo o de forma asíncrona. Son conceptos diferentes, pero ambos se cumplen en este caso. Y cuando termina, pimba, haces lo que tenés que hacer. Ahora el navegador dijo, perfecto, agarro el concepto anterior y hacemos esto. Analizamos el DOM y parseamos a la vez. Dos conceptos tipo en paralelo.
Lo voy haciendo, y a medida que voy encontrando recursos asíncronos, los mando a otro hilo. De esa forma, me encargo de que la carga de recursos prioritarios, que son importantes, se hagan de forma paralela. Entonces, piénsenlo como algo así. Es como se ejecuta, se parsea por un lado el HTML y en el otro se ejecuta un preload scanner, que lo que hace es como escanear los recursos que se pueden obtener rápidamente y estamos prontos. ¿Quedó claro el concepto? Genial. Y ahora vamos con un pequeño ejemplo de esto. ¿Qué sucede? Nosotros, si bien no es necesario que lo hagamos explícitamente, en algunos casos podemos ayudarlo. Porque el preload scanner es algo programado por alguien y sigue ciertas reglas. Pero capaz que los recursos que nosotros estamos usando y necesitamos que se carguen de forma asíncrona o que se carguen después que termine todo, el preload scanner no se da cuenta. Nosotros podemos ayudar a eso con una etiqueta que se llama async. ¿Sí? No sé si la ven ahí en el segundo script. Bueno, eso que dice async lo que hace es, bueno, mira, esto se va a cargar de forma asíncrona. Y ya se carga de forma asíncrona. Y después existe otra que es defer, que es básicamente, bueno, mira, después que termines de programar todo, después que termines de procesar todo el HTML y construyas y renderices, hacelo, encárgate de lo otro. ¿Sí? Es una forma de posponer ese trabajo pesado para no tenerlo que hacer en el momento y darle prioridad a otras cosas. Porque al fin y al cabo se trata de prioridades. Si yo hago una tarea pesada al principio, me van a quedar todas otras tareas chiquitas para hacer después, y capaz que las otras tareas eran más importantes. Y esto nos da una forma de eso, básicamente. Ahí tienen como, si quieren leer un poco más en profundidad y entenderlo, está buenísimo. Y acá viene algo interesante. Ok, yo tengo el HTML, ¿sí? Lo procesé, ahora tengo el DOM de la página y tengo los estilos. Ok, tenés la estructura en memoria de ese HTML y tenés los estilos. Ya con eso podés tener una idea, por más que te falte encargar algunos recursos y demás, de cómo se va a ver la página. Entonces ahí lo que se empieza a hacer es un layout de la página. ¿Sí? Esto se hace en un proceso que está caracterizado por un árbol en específico que se llama el Render Engine. Este va a ser nuestro objetivo, hacer esto desde código. El Render Tree. Vamos a ver esto. Bueno, básicamente el Render Tree agarra el DOM que generamos y agarra el CSS OM y lo que hace es como ¡pim! Los empieza a combinar para construir el Render Tree y empezar a graficar en pantalla eso. Ahora lo vamos a ver con un poquito de código. En general, como era nerdear la 101 y era algo más introductorio, saqué la mayor cantidad de código y cosas complejas que pude. Así que creo que quedó bastante accesible. Entonces acá veamos el diagrama. Acá hay dos flujos, que es el HTML, se parsea, los estilos se parsean, y después se combinan los dos en uno que da como resultado el Render Tree. Y el Render Tree hace el proceso de layout. Ahora vamos a ver cómo es esto. Bien, lo primero. Me estás hablando hace 2 horas de Render Tree. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Básicamente, el Render Tree tiene 3 funciones. Es el orden de los elementos de la página, el tamaño. Piensen que con orden y tamaño ya más o menos podemos tener eso que estamos viendo ahí que se grafica, que son como rectangulitos. Bueno, si tenemos la posición y el tamaño, ya podemos empezar a hacer eso. Y después el tema de la estructura, de cómo se van a ver y en qué orden. Además, también vamos a tener el Z-index, tipo las capas. Vieron que muchas veces hay tutoriales viejos que te dicen poné Z-index en 99999 para que se vea delante del todo cuando las cosas no se ven. Bueno, ahora vamos a entender eso. Bien, ¿ven todos el código? Excelente. Bueno, este Render Tree es un árbol. Ese árbol tiene nodos, ¿sí? Elementos. Así que vamos a ver un poquito qué cosas están y qué cosas no están. Bueno, todo lo que sea visible en la página va a estar en ese Render Tree. ¿Ok? Todo lo que sea visible. ¿Cómo se hace eso? If, else, o un switch, como ven acá. Bueno, mirá, si es un display none, no me lo muestres. Si es algún otro tipo de displays, está perfecto. Pero también hay una precondición ahí que está más en los puntitos, que es, mira, si es un elemento no visual, tipo title, link, etc., no se va a mostrar. Así que quedémonos con eso. En el Render Tree van a ver únicamente cosas que se muestran en pantalla. Eso incluye las etiquetas tipo strong, por ejemplo. Y esto es como una asociación de lo que sería como más o menos cómo se ve el Render Tree con lo otro.
Ahora vamos a ver cómo es el código de esos nodos. Estaba en duda si dejar o no esta diapositiva, pero digo, es como algo bastante que si tenés el concepto de árboles y nodos, queda. Es tipo el método layout, que ese es el método donde nos vamos a centrar ahora, que es el que nos permite construir aquello que habíamos visto antes de los rectangulitos. Después tenemos el método paint, que es para pintar en pantalla. Repaint, y después tenemos otro que es repaint rec, que es como volverlo a pintar. ¿Okay? Hay uno para pintar inicialmente y otro para volver a pintar. Eso es básicamente temas de performance. Ahora que está de moda Signal probablemente lo vean que es mejor modificar un elemento en específico que volver a pintar todo. Y después tenemos el nodo, que el nodo es la asociación. ¿Vieron esa asociación que habíamos visto de que cada elemento del render tree tiene un elemento del DOM asociado? Bueno, es eso. Eso está ahí, en ese punterito, vamos a llamarle, que está ahí. ¿Ok? Entonces, la asociación se da mediante ese elemento. Y después tendremos que hay un estilo. Ese estilo también es la asociación. Así como acá lo tenemos asociado con el HTML, también se asocia con el árbol que habíamos visto al principio. Después tenemos básicamente la capa contenedora, que es tipo el Z-index donde se contiene. Ahora, para finalizar, nos vamos a centrar en una parte específica, el layout. Básicamente, el layout es como, diría yo, lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar de hacer todos los cálculos. Nosotros tenemos los estilos y tenemos el DOM, pero no necesariamente tenemos un alto y un ancho predefinido. Lo vamos a tener que calcular. Entonces, el layout va a tener que hacer eso también. Para eso, hay una nueva capa del navegador llamada Browser Engine. A veces es como un error común decir Engine y es Engine. Browser Engine. Básicamente, el Browser Engine se va a encargar de todas esas cosas pesadas que tenemos que hacer. ¿Qué cosas pesadas me refiero? Bueno, todo lo que sea calculaciones, tipo layout calculation, tenés que calcular el ancho y el alto de un elemento, bueno, se hace ahí. Por eso van a ver que en muchos tutoriales viejos te decían, mirá, si querés ahorrarle trabajo al navegador, seteale vos el ancho y el alto. Después, otra de las cosas que hace está lo de pintarlo en pantalla, el tema de las interacciones, los mutation observer y todas esas cosas también van ahí, y las animations. Las animations siempre son cosas pesadas, también van ahí. Así que nada, para explicar un poco el pintado, empieza de la esquina superior izquierda, se empieza a pintar desde ahí, y la posición va a pintar, porque sí, empieza a pintar, pero tenemos que decirle de dónde a dónde. Pinta desde el 00 hasta el ancho del dispositivo cuando se cargó la página. Se carga la página, se calcula cuál es el ancho y se pinta desde que inició hasta el ancho. ¿Estamos todos ok con eso? Excelente. Ahora viene un pequeño temita. Siglo XXI. La gente tiene celulares. Vos pintás desde donde empieza hasta el final del dispositivo cuando se cargó la página. Tengo un celular vertical, lo giro. La página ya está cargada. El viewport, el ancho del viewport ya se seteó, porque era tipo el ancho de la pantalla vertical. Ahí la web deja de ser responsive, porque cuando girás va a pintar únicamente hasta el ancho del celular vertical, porque se seteó cuando empezó. Y ahí nosotros como desarrolladores tenemos que darnos idea de cómo podemos modificar eso. Por eso van a ver que muchas veces para hacer las cosas responsive te dicen pon esta línea. Que lo que hace es básicamente decirle, mira, vos vas a pintar hasta el ancho del dispositivo en cada momento. Entonces, cuando vos girás y se hace la recalculación, va a decir, ok, lo hago hasta el ancho del dispositivo en este momento, que como se giró, va a ser horizontal. ¿Ok? Entonces, esta línea que era tan mágica que mucha gente la copia y la pega, es por eso. Y para ir terminando, vamos a hablar acerca del painting. Básicamente es, ok, construimos un árbol que tiene el ancho y el alto de las cosas, vamos a saber más o menos cómo pintarlo. Estamos pronto, perfecto, le damos para adelante. Entonces, ahí viene la magia, que es simplemente recorrer e ir pintando cada nodo. Eso es una recursión. Y por último, sí, hay una presentación de gracias, pero me gustaría como darles una acotación adicional, que es, bueno, mirá, hay un comentario bastante interesante, es que existe otra UI, que es la UI backend, que está abajo del todo al lado de Network. ¿Qué hace esa UI backend? Saca las cosas del sistema operativo. Entonces, si por ejemplo vos tenés un input, vas al sistema operativo a buscar el input y lo vas tirando para arriba hasta la user interface y la user interface se encarga de mostrarlo en pantalla. Entonces, hay gran parte del navegador que va a depender del sistema operativo. Los inputs de nuestra página, si no reseteamos el CSS, van a depender del sistema operativo.
Entonces van a ver que una misma página, si no está bien reseteada, en Mac y en Windows se va a ver diferente. Es porque hay una capa extra acá, que es media secreta, que no es secreta, pero bueno, es una charla corta, no podía extenderme tanto, que se va a encargar de tomar las cosas del sistema operativo, tipo los inputs y demás, y mostrarlos en pantalla. ¿Ok? Y bueno, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Damián Ciré, me pueden seguir en Twitter, LinkedIn, Instagram. No me hago responsable de las cosas que subo a Instagram. Gracias, Damián. ¿Cómo te sentiste? Estoy en Chile por primera vez. O sea, llegué ayer. Acá. Gracias. Además, descubrí muchas palabras nuevas. ¿Cachai, huevón? La wea esta estuvo muy buena. Y ahí más o menos me estuvieron enseñando. Sí, hay muchas palabras. Y también hay un número prohibido, el 10 más 1. ¿El qué? El 10 más 1. ¿Qué es digamos? No, lo preguntas después. ¿Qué es 10 más 1? Ok. Chicos, ¿qué les pareció? Entonces me imagino que todos tienen preguntas, ¿verdad? Allá. No me mates. Allá, por El favor, micrófono. hay una pregunta, pero ¿va a llegar el micrófono? Ahí. Ya, dale. Hola, buenas tardes. Mire, yo tenía dos dudas. El primero es, ¿para qué sirve el HTML? Y lo segundo Vamos a una, pues yo me pierdo. Tipo, me la decís y me voy a olvidar. ¿La primera cuál era? ¿Para qué sirve el HTML? El HTML de la página, digamos. Sí. Ah, ok. Es básicamente una forma de darle estructura a la página. O sea, con el tiempo las cosas van mutando y se van convirtiendo en monstruos que pueden hacer muchas cosas, pero la base es darle una estructura a la página. ¿Te acordás de las revistas viejas o los diarios que tenían como un encabezado, un título, un cuerpo y demás? Sí. Y la última, lo que acaba de mencionar, el HTML, como se puede configurar bien los archivos, ¿es posible que puedas recuperar los archivos del pasado, como el de presente y futuro? A ver, según entiendo, vos me decís, tenés una página que está hecha en HTML y querés ver cómo fue antes. Exacto. Ok, vos lo que podés hacer es crearte un servidor en tu casa y ir guardando las versiones de la página. Hoy es así, clic derecho, guardar. O hacerte un script que lo haga. Hay una página que se llama Webpack Matching o algo así, que lo que hace es, vos pones la página y podés ver versiones antiguas de la página. Y en caso que no exista esa página, ¿cómo podemos recuperar eso? Son archivos, o sea, tendrías que pasar a algún recuperador de archivo en la PC donde estuvo y recuperarlo. Gracias. Chicos, ¿más preguntas? Sin miedo. Yo sí te tengo una pregunta. La tenía anotada por acá. ¿Qué desafíos para ti presenta el análisis de una gramática no libre en el contexto de HTML? Ok. Vos tenés las gramáticas libres de contexto y las gramáticas no libres de contextos. Eso es más como de teoría de lenguajes, una materia de la universidad súper particular. Y la movida es que las gramáticas que tienen un contexto, que son mejorcitas, vos las podés parsear y cuando hay un error, explotás. Las no libres de contexto funcionan con errores. O sea, vos podés tener errores en esa gramática y, bueno, tenés que adaptarte a esos errores. Entonces, tipo, el tema de adaptarte a los errores es como el desafío más grande. Yo creo que todos los que han desarrollado frontend han sufrido con lo mismo que yo he sufrido, que es con las, ¿cómo se llama?, las notificaciones. Sí. Y que todos los browsers, por algún motivo, funcionan de una forma distinta. Sí. Entonces, ¿cómo manejas esos errores distintos cuando tienes browsers distintos y cuando alguien quiere ocupar algún browser más extraño? Bueno, acá hay una página que se llama CSS I Can Use, que básicamente vos ponés lo que estás usando cuando programás y te va a decir hasta en qué navegadores podés soportar o no. En general lo que se hace es soportar hasta cierta cantidad de navegadores. Mirá, el 95% de los navegadores de mercado. O mucha gente tiene estadísticas exactas de en qué funciona bien y en qué no su página y, bueno, optimiza para eso. Lo mejor es siempre usar las buenas prácticas de ponerte Sling en el código, que a medida que vas codificando te digan, podés usar esto esto no, y así. Espero que nadie siga desarrollando para Internet Explorer 6. Chicos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Acá, por favor, adelante y después acá, ahí.
Perdón. Más fuerte. Una consulta. ¿Para ese árbol funciona tanto para CSS general o para Tailwind o Bootstrap? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Ese árbol, el árbol que Ah, está el en la árbol. pantalla, se puede ocupar tanto para CSS normal como para Bootstrap y Tailwind, ¿cierto? ¿O Ok, es general? Hay una cosa a tener en cuenta ahí. Una cosa es el CSS Vanilla, ¿sí? ¿Ubicás lo que es Assembler, por ejemplo, en la programación común? Cuando Sí. se llaman las cosas en lenguaje de máquina. Acá es lo mismo. Vos tenés como base Assembler y en base a eso se van construyendo cosas más arriba. Bueno, hay gente como que está queriendo cambiar eso, pero bueno, déjame buscarte el árbol exacto y te lo muestro. Rendering in Shine y acá viene el CSS. Tenemos tiempo, así que tranqui. Bien, acá está. Entonces, en programación web sucede lo mismo de cierta perspectiva, si vos corres el ángulo y tenés la base. Todo está construido en CSS, ¿sí? Y después yo vengo y digo, mirá, me quiero crear una clase que sea para hacer columnas. Le pongo call y como quiero que sea en mobile le pongo SM, call-SM. Y como quiero una columna, -1. Como quiero 2, -3. Y así hasta las 12. Ahora, yo agarro eso, lo empaqueto y lo mando a la nube para que otros que lo quieran usar lo usen. Ese es el ejemplo de Bootstrap. Ya. Agarró cosas CSS y le fue asignando clases y te dijo, mira, estas clases hacen esto. Y es el ejemplo de Tailwind también. Solamente que hoy en día las cosas fueron cambiando y hay como más procesos en el medio. Tailwind se relaciona bastante bien con JavaScript. Entonces hay algunos detallecitos a tener en cuenta, pero en general es eso. Esta es la base y en base a esa base se construyeron otras cosas. Muchas gracias. Allá el muchacho tiene otra pregunta. Hola. Quería saber, nosotros normalmente ocupamos estos tres engines, que sería Chromium, el de Firefox y el de Safari. WebKit, Gecko. Sí. Claro, ¿hay alguna competencia? Porque no sé si hoy en día hay demasiado, están como demasiado arriba como para quizás meterse en ese mercado. ¿Y en qué parte del engine cambian o se cambia todo? Bien. Tenés Gecko. Pasa que hoy en día está todo el mundo migrando a Chromium, ¿no? Pero está. Tenés Blink también y tenés como muchas variantes. Cada uno tiene su documentación súper extensa, pero sí, cada uno tiene sus particularidades. Es más, déjame ver dónde estaba la diapositiva donde te muestro las capas del navegador. Acá. ¿Sí? También tenés como distintos browser engine. Muchas diapositivas, qué bien. Y en tiempo con sobra. Aquí la encontré. Entonces, la parte de browser engine y la parte de render engine, en realidad todo va a cambiar dependiendo del navegador. Hoy en día está todo tan combinado que no sé, que hay muchas veces donde no se suele distinguir dónde empieza el browser engine y dónde empieza render engine y capaz que a veces están como muy mezclados. Pero sí, tenés Gecko de Firefox, que no lo quiero decir así, pero lamentablemente la gente ya no está usando Firefox. Después tenés WebKit, que está bueno, y tenés como muchas otras variantes. Eso, cada una tiene sus particularidades, hay que leer la documentación de cada uno e ir viendo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ya, de la polera roja. Hola, tengo una consulta que es sobre... Sé que existen muchos navegadores, pero los navegadores ocupan motores de búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, quiero saber cómo afecta eso, tal vez la estructura de un layout o el mismo código. Me dijiste, los navegadores ocupan muchas O sea, los motores de búsqueda. motores de ¿Cómo búsqueda. afectan los motores de búsqueda a cómo se representan las páginas? Ok, hay que tener en cuenta que los motores de búsqueda, como tal, son una página, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que en la primera diapositiva, cuando hablemos de URI, ¿por qué yo les dije URI y no URL? Bueno, me fui acá. Yo dije que esto era una URI. ¿Qué sucede? Vos acá, en este esquema, podés tener, por ejemplo, Chrome 2 puntos,
//. Entonces, eso no es un protocolo como tal, sino que te va a llevar a las configuraciones de Chrome. Por eso acá dije URI. Mismo los navegadores internamente tienen como un flujo donde vos podés setear un motor de búsqueda por defecto y lo que hace es, mira, cuando vos escribís algo en la URL que no tenga en la barrita esta de búsqueda, cuando no tiene el formato de URL, detecta el esquema. Dice, mira, ¿el esquema este corresponde a una URL? No, no corresponde. Ok, entonces, si no es nada de lo que yo tengo detectado, lo voy a buscar por defecto. Eso es lo que hace Chrome. Entonces vos en configuración configurás tu motor de búsqueda que quieras, por ejemplo Google, y él lo que hace es la asociación ese. Te manda tipo lo que vos pongas ahí al motor de búsqueda correspondiente. Ahora, Chrome es de Google. Entonces hay como ciertas cositas ahí de que, bueno, Google tiene mucha influencia sobre Chrome. Bing es de Microsoft. Microsoft tiene mucha influencia sobre Bing, ¿entendés? Entonces está, es como, hay una parte política y hay una parte técnica. ¿Quedó claro? Ok. Sí. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, consulta? Ahí y después allá, creo que Benjamín, ¿verdad? Ahí justo al medio. Hola, mi Buenas. pregunta es muy sencilla. De acuerdo a tu opinión y tu experiencia, ¿cuál crees que sea el futuro de los navegadores? He visto cosas muy interesantes en OpenGL y WebSocket. No tengo idea. No tengo idea. De repente estás viendo las noticias y echan al CEO de una empresa conocida y lo recontratan y pasan cosas. Es todo muy cambiante, así que no sé qué irá a pasar en el futuro. Está muy movido OpenGL. Ahora después de acá voy para el DFS de Perú y hay muchas charlas de eso, así que sé que está movido y que Google lo está como dándole para adelante. Así que vamos a ver qué pasa con WebGL también. Lo más probable es que no vuelva Flash. Allá Benjamín tenía una pregunta, allá arriba. Respecto a el cómo se hace el rendering de las imágenes o de los PDF. Ok. Porque, a ver, hasta donde sé, los PDFs también funcionan en formato de árbol, cómo se estructura, que hace sentido con cómo se hace el HTML, pero con las imágenes no funciona así, porque JPG, PNG, aparte de que son formatos distintos, no tienen esta estructura de hacerse como árbol. ¿Cómo hacen los browsers para traducir eso a que se pueda ver la imagen? Ok, una imagen es un conjunto, o sea, las imágenes 2D, ¿ok? Vamos a centrarnos en imágenes 2D. Vos tenés ancho y alto, ¿sí? Multiplicá el ancho por el alto y te da la cantidad de píxeles que tiene. Cada píxel de la imagen sigue RGB. En la base RGB puedes a veces como cambiar la base y decir, no, lo paso a hexadecimal, pero vamos a quedarnos con RGB. RGB es red de rojo, B de blue y G de green. Entonces vos tenés, dado un píxel de esa imagen, qué tanto rojo, qué tanto verde y qué tanto azul tiene. Sí, esos son numeritos entre 0 y 255. Entonces nada, lees esos numeritos y sabés cómo tenés que pintar ese píxel. Hacés si querés un for doble, tipo como es un conjunto de píxeles de alto y ancho, lo representás en una matriz, donde cada entrada de la matriz es un RGB. Recorres esa matriz, pim, 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 con un for doble si querés, y vas pintando cada píxel. No tenía nada que ver con la charla, pero me pareció una muy buena pregunta y es básicamente eso. Tendría que tener diapositivas para explicarlo. Es lo que hacen los modelos de Machine Learning también, tipo, leen los píxeles. Y un video es un conjunto de imágenes, así que si vos sabés analizar las imágenes, sabés analizar los videos. Chicos, ya nos queda como la última pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en el público? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo tengo la última, que también la tengo anotada acá. Porque Tranqui. me encantó que me regalaran una tablet. La tengo que devolver. ¿Cómo se relaciona el árbol de análisis con lo estructurado del documento HTML? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se relaciona el árbol de análisis con la estructura del documento HTML? Ah, ok. El árbol de análisis sería el DOM parser, ese que vimos que era previo al DOM tree. Básicamente es como uno a uno. Los elementos tienen su representación en ese árbol y ese árbol después se convierte en el DOM. Esa sería como la respuesta. Genial. Bueno, les quiero pedir a todos un muy fuerte aplauso para Damián.
Y Damián, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Recuerden, Damián Siré, Siré S-I-R-E, en Twitter, en Instagram. No me hago responsable de lo que suba a Instagram. Y en LinkedIn. TikTok, ¿no? No, por ahora. Bueno, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.